Ventaja legal con Arcadio García Montoro. Bueno, cuando se nos cruzan los cables y nos vamos hacia el mundo de lo electrónico, yo creo que ya no hay cables, pero bueno, por si acaso, tenemos que echar mano de nuestro forense de referencia. Aquí tenemos a Gabriel Araujo. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, buenos días, encantado, un placer, Arcadio. Gracias. Bueno, pues tenemos muchos temas para hablar contigo. Uno de ellos precisamente es la actualidad relacionado con que algún imputado o por lo menos investigado en estos temas que están de actualidad dice que le han suplantado la voz. Sí, porque ocurre muchas veces eso, que últimamente con el uso, el malicioso de la inteligencia artificial, tenemos el problema en el cual se utiliza esta alta tecnología como herramienta para el mal, ¿no? Y efectivamente muchas veces ocurre esto, ¿no? Pero tenemos herramientas para detectarlo, ¿eh? O sea, dicho de otra forma, que si en cualquier caso se plantease la nulidad de esas pruebas, estaríamos hablando también, por otra parte, de que se puede refutar precisamente ese argumento y que evidentemente por temas de trazabilidad, por temas de, pues eso, de cómo se practica la prueba en realidad, realmente entendemos que la UCO, etcétera, ha hecho sus deberes, ¿eh? Sí, además, mira, qué importante lo que comentabas en el anterior bloque con el tema de la prueba indiciaria, porque si no tuviéramos esa herramienta, la prueba indiciaria, pues sería realmente muy complicado poder prosperar muchas de estas investigaciones, ¿no? Porque es fundamental. Yo creo que más de la mitad de los casos que estamos viendo, no solamente de esos últimos casos mediáticos, sino absolutamente todos los casos penales, sí que se construyen en base a esa prueba indiciaria, ¿no? Así que, evidentemente, estamos viendo un momento muy intenso en lo judicial y en lo policial y estamos aprendiendo todo. La ciudadanía está también aprendiendo muchísimo. Los jueces no, ojo, que quede bien claro. La abogacía no, que quede bien claro que tenemos reglas que en efecto el Tribunal Supremo se ha pronunciado no voy a decir que en demasía, porque nunca en demasía, pero que evidentemente todos sabemos lo que decía antes, es decir, que no se trata de algo aleatorio y caprichoso, ni mucho menos, y que no es la suma de muchas cosas las que nos llegan a esa convicción, que es la palabra, ¿no? Bueno, tenemos también con nosotros a Luis María Pardo. Luis, ¿cómo estás? Buenos días, un auténtico placer estar aquí hoy con vosotros, con Gabriel y contigo, Arcadio. Te veo asfixiado, ¿eh? Vengo precisamente del Tribunal Supremo. ¿Sí? Sí, vengo precisamente de ahí y la verdad es que hoy pues, ha sido un día en el que ha pasado lo que muchos esperábamos que iba a pasar, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, pues tendrá que seguir la Unidad Central Operativa investigando. Sin duda alguna. Vamos a hablar, Luis, vamos a hablar, Gabriel, precisamente de nuestro procedimiento electoral. Es decir, yo quiero que hagamos un hincapié, un poquito de reflexión acerca de dónde estamos. Hablando de una norma que es antigua, entre comillas, antigua, es decir, que igual merece alguna adaptación, porque han ocurrido muchas cosas. Hay implantación de soluciones electrónicas, etcétera. El caso es que hay muchas confusiones. Por ejemplo, Gabriel, una de las cosas que hay en el mercado, digamos, en el patio, es la confusión entre lo que es el voto cera, es decir, el voto de nuestros ciudadanos en el extranjero y el voto por correo, ¿no? Cuéntanos, explica a los oyentes. Estamos en un espacio divulgativo, la idea es explicarlo y llegar con facilidad. Cuéntanos. Bueno, la confusión es porque realmente hay una zona confluyente entre estos dos votantes. ¿Por qué? Porque el voto cera, el voto de, recordemos que cera quiere decir censo de electores residentes ausentes. Esos son los españoles residentes en el exterior con derecho a voto. Y efectivamente ese voto también se tramita por correo. Esa es un poquito la confusión, porque claro, hay que traerlo de alguna manera por correo postal y lo hace en determinados casos la propia Correos o en otros casos incluso se echa mano de entidades privadas, ¿no? Pero es otro protocolo, es decir, lo importante es otro protocolo, es decir, que no es aquello a lo que el año pasado, por estas fechas, cuando estábamos, bueno, no sé si el año pasado, ya me pierdo, con las últimas elecciones, precisamente nos decían, ojo, que si el procedimiento es largo o no, tedioso, hay colas, etcétera. Esto es completamente distinto. Exacto, efectivamente. Y además aquí hay diferentes problemas que aquejan a este proceso. Siempre nosotros lo que insistimos es en el tema de la trazabilidad, que tú muy bien mencionabas al principio, con respecto al tema de que en el voto por correo no hay una trazabilidad. El votante no sabe dónde está su voto. Y esto es lo que llama la atención, porque cuando una persona sí envía un paquete por correo, le dan un track de seguimiento y uno puede saber de dónde está ese paquete, pero curiosamente con el tema del voto no. Entonces, bueno, hay algunos mecanismos que habría que reforzar, ¿no? En mi opinión.
En cualquier caso, parece que el preámbulo de esa ley orgánica que todavía está en vigor en el régimen electoral precisamente nos habla de el derecho al sufragio, nos habla de garantías, todo merece un marco de garantía, pero igual hay debilidades, ¿no? Luis, ¿qué te parece? Bueno, la ley es una ley que tiene un carácter eminentemente público, en todos los sentidos de acceso de la ciudadanía, pero como bien dice Gabriel, el voto cera o en definitiva, al final, el voto que llega a la urna a través de correos hace que el sistema no sea transparente y que se vuelva opaco. Hay diferentes posibilidades para que pudiera ser un sistema más controlado. Una sería la posibilidad de que una persona que se encuentra fuera de su provincia, fuera de su circunscripción, pudiera votar en otra circunscripción. No se entiende cómo se quiere implementar a día de hoy un certificado electrónico, certificado digital, que te conectes con la administración de manera digital y que no puedas votar, por ejemplo, cuando estés en Gandía. O cuando estés en Barcelona, o cuando estés en Valencia. Eso haría por la transparencia electoral. Otro punto destacado de una posible reforma sería las urnas del voto por correo. Porque vamos a ver, si por ejemplo, en la localidad voy a poner un ejemplo, en la localidad de San Lorenzo del Escorial, ha habido unos resultados que le han dado al partido A el 60% y al partido B el 30%. Y nosotros tenemos unas urnas separadas por correo y resulta que los resultados son completamente opuestos a eso. Eso ya daría indicios de que haya podido suceder algún tipo de irregularidad. Por omisión, por acción, por lo que sea. Cuando nosotros intentamos hablar del voto por correo, además, en los últimos acontecimientos que ha habido en Andalucía, donde ha habido personas que han declarado delante de un juez y que han dicho: no, señoría, no es que yo no hubiera votado por correo en esas elecciones, es que yo no he votado nunca. Y que eso se reproduzca en declaraciones de personas que están acudiendo como testigos hace y significa de que nuestro sistema electoral tiene graves déficits. Por no entrar ya en la cuestión de los escrutinios, de los resultados provisionales, que yo sé que muchas veces la gente con estos temas se lía un poco, ¿no? Pero lo que es el voto por correo, hombre, yo creo que en un país como España es mejorable en estos momentos. Es mejorable absolutamente y hay mecanismos sencillos para que puedan ser mejorados. Entonces, la pregunta, el interrogante es: ¿por qué entonces no se hace? Aquí lo que está claro es que una cosa es la ley, los principios y toda la historia esta, que en efecto está bien y que es actual, y otra es, fijaros bien, la técnica que se aplica al tema, es decir, el protocolo. Es decir, todo eso que nos importa tanto, es decir, se dice que el diablo está en los pequeños detalles, pues exacto. Sí, precisamente pues mira, esos detalles, Gabriel. No, el detalle quería decir que, a ver, yo no estoy de acuerdo con el tema de poner una urna aparte con la voto por correo. ¿Por qué? Porque si se da la circunstancia en una mesa que hay 2 votantes por correo y resulta que el escrutinio de esa urna sale que los 2 votados la intimidad, A, ya se el secreto del voto, la secretitud, exacto. Entonces, por eso yo sé que mucha gente quiere hacer un escrutinio aparte del voto por correo. No debería. Yo creo que tenemos una buena ley. Yo no hablo más de la LOREC realmente, aunque es antigua, es una buena ley. Lo que pasa que hay que cumplirla, que es lo que está ocurriendo, que no se está cumpliendo la ley, pero no es mala la ley. Y luego recientemente tenemos noticias, por ejemplo, un magistrado, no importa de dónde, que en este caso era el presidente de la Junta Provincial, pues parece ser que está investigado, por lo menos, no sé si imputado, precisamente porque se ha producido algún tipo de delito electoral. Eso, evidentemente, no queremos en absoluto extrapolar esa información al resto de los magistrados, ni mucho menos, todo lo contrario, pero sí que da pistas de que existe alguna debilidad que decía yo al principio. Es decir, ¿cuál es el papel en ese sentido de la magistratura precisamente supervisando todo lo que es el tracking, todo lo que es el camino de nuestros votos, ¿no? ¿Qué os parece? Yo soy muy pesado con respecto a los protocolos, es decir, yo creo que más allá de lo que diga la ley, en general hay que bajar a un nivel inferior por 2 motivos. Por eso de la transparencia y la trazabilidad que está tan de moda y que debe de ser así. Y luego por otro tema, y es porque la irrupción de la electrónica en todo esto tiene también mucho que decir. ¿Qué te parece, Luis? La doctrina. Venga. Una cosa es la ley y otra cosa es la doctrina. Venga. Lo que pasa es que en España cada junta provincial tiene una doctrina. Y la doctrina que tiene la aplica. Y muchas veces esa doctrina ha ido en contra del espíritu de la norma de la LOREG. Por ejemplo, la Junta Electoral Provincial de Sevilla o la de Córdoba tienen la doctrina de que los escrutinios generales solamente se abran los sobres de aquellos donde hay disputas de los apoderados, pues del partido A, del partido C, del partido D. ¿Qué dice la LOREG? Que hay que abrir todos los sobres. Entonces, ¿por qué tienen esa doctrina?
Otro ejemplo, habéis puesto al presidente de la Junta Electoral Provincial de Segovia, ¿no? Segovia lo has dicho tú, perdona, pero bueno. Creo que sí, perdón. Vale, pero bueno, a lo mejor me equivocaba. No hace falta el detalle. Me equivocaba. La cuestión es que también hay algo de lo que no se habla, es que las juntas no tienen medios. Ya. Y no tienen medios humanos muchas veces para poder cumplir esa ley, porque la LOREC tasa en unos días concretos cómo se tiene que hacer un procedimiento. Claro, si al final ese procedimiento recae en lo que son los funcionarios judiciales o en los funcionarios de la mayoría de los juzgados normales, y además hay unas guardias y hay unos turnos, y al final están sobrepasados, porque es cierto, están sobrepasados, claro, lo que habría que decir es, oye, ¿y entonces por qué no dotamos de medios para que cuando haya elecciones, que no es que haya todos los días, puedan tener todos los magistrados y todo el personal de las juntas electorales medios suficientes? ¿Cuántas personas ustedes hacen falta para poder hacer los escrutinios? Ustedes tienen 5, es imposible que lo puedan hacer con 5. Está claro. Pues tendrán que tener 50 o tendrán que dar 100, pues entonces habrá que habrá que contratar a gente, o tendremos que cambiar ese espíritu de la ley y decir, bueno, la magistratura no llega, porque es que no llega, entonces los ciudadanos también podrán ser llamados a las juntas. ¿Por qué solamente son llamados los ciudadanos a lo que es la noche o el día electoral? A las mesas. Y no se hace también de que digan, mire, usted también va a acudir al escrutinio, porque lo que está visto es que cuando viene el voto cera, que cuando viene el voto por correo, que cuando viene el voto, no somos capaces de llevar esto. ¿Por qué entonces no se varía y se hace? Pues yo creo que hay que hacer una profunda reflexión y un debate sereno para que se pueda abrir a decirle, no, es que aquí a lo mejor estamos también, aparte de haber irregularidades, ante una falta de capital humano. Entonces, ¿por qué no lo reformamos para que esos jueces puedan estar amparados y decir, hombre, pues ahora tengo a 100 personas detrás y ahora por lo menos vamos a intentar cumplirlo? ¿No creéis que a lo mejor también hace falta algo más de formación? Es decir, que de formación, Sí. de realmente poner en situación no solo al juez, sino también digamos, a lo que se crea en esos momentos, es la mesa ya provincial, etcétera, acerca de cuál es su papel. Bueno, su papel ya lo sabemos, pero digamos exactamente, con detalle, vienen las papeletas, se han destruido, no se han destruido, se discute o no acerca de aquellas que han sido objeto de lo que fuera, vamos a hablar de casuística, etcétera. Sí. Hasta donde yo sé, eso no se hace. Es decir, que realmente yo no dudo en absoluto, por supuesto, de la capacidad de sus señorías sobre el tema. Pero a lo mejor, y apelo a lo que dices tú de doctrina, en el sentido de la práctica, sí que habría que poner orden un poquito a las excepciones que existe, a la situación, o sea, toda esa casuística realmente en la que la clave está en transparencia. Es decir, perfectamente tenemos que saber cuál es la consecuencia a raíz de eso. Y luego hacia cómo se hace el cómputo. Es decir, aquí hay dos circuitos, si no me equivoco mal, que son una parte el que la mesa hace para informar acerca del recuento, ¿vale? Y entonces hablamos de el recuento provisional. Y luego está el definitivo. Tú antes lo decías, Luis, a mí me parece fundamental que se sepa también cuál es el valor del recuento definitivo. ¿No os parece? Sí, yo creo que aquí hay que fijarse en otros sistemas electorales internacionales. Yo soy auditor de sistemas y me ha tocado auditar otros sistemas internacionales, y yo insisto en que en España no hay conocimiento de cómo funcionan los sistemas electorales de otro país. Y esto es muy importante, porque aquí los resultados electorales son como un dogma de fe en el cual no se puede cuestionar, no pasa nada por cuestionar. De hecho, una de las bases de la ciberseguridad es el cuestionamiento de los sistemas, ¿no? No pasa nada por cuestionarlo, ¿eh? Entonces, es el concepto Zero Trust, el concepto confianza cero que lo hemos hablado, ¿no? El sistema electoral es un sistema de seguridad de la información y tiene que cumplir, como tú bien decías, Arcadio, anteriormente, ese protocolo de verificabilidad, continuidad y trazabilidad, ¿verdad? Y, por ejemplo, si nos fijamos en el sistema electoral, por ejemplo, ecuatoriano, que es un país hispanoamericano muy cercano a España, el 25 de abril fueron las elecciones, y aquí lo que os voy a decir 4 medidas que tienen, que son de las que habéis hablado. Por ejemplo, el tema de capacitación. Es obligatorio superar un curso de capacitación al personal de la mesa electoral. Aquí esto no ocurre. Si no te presentas a esa capacitación, te sancionan. Tienes que pasar obligatoriamente esa capacitación. De la misma forma que tienes obligación de presidir o no la mesa, tienes también que pasar previamente por Exacto, hay que pasar por esa cualificación. Segunda cuestión, la verificabilidad de presencial del voto. El voto se ejerce y se firma en una planilla y se deja la huella dactilar en otra.
con ese tema estamos evitando, esto hablo de Mucho más Ecuador, riguroso ¿no? que el modelo Cualquier español, está tema de claro. suplantación de identidad, ¿verdad? Otra cuestión importantísima. Al siguiente día se publican todas las actas, En España también puede Esto- hacerse porque el sistema, el aplicativo de Indra, que es quien transmite esos resultados provisionales, saca foto y también el representante de administración transmite al centro de datos numéricamente ese control. Hay una doble verificabilidad. Con la publicación de las actas se aleja cualquier sombra de sospecha. Pero, Gabriel, si no recuerdo mal, la ley habla precisamente de que al finalizar el recuento de las mesas se hará una... Os estáis riendo, pero es así. Es decir, se hará una publicación en la puerta del colegio o del sitio Esto no se hace. precisamente de las actas. Eso no se hace. Eso no se hace. Es decir, vamos a Hay ver, que pelearse yo, para... fijaros en un detalle. Yo creo que hay una cosa que puede al procedimiento en ese sentido, y es la necesidad y el rigor y lo que se pide precisamente a ese voto inmediato, a ese recuento inmediato. Es decir, las votaciones se producen tal día como hoy, en un par de horas, en 3, en 4, en 5 horas que fuera, por el camino que fuera sabemos los resultados. el No otro pasaría nada porque Claro. esperásemos a que se resolvieran unas cuantas cuestiones. Ese ¿no? es el otro problema, Arcadio, es que no es un proceso continuo. La ley obliga a Claro. que sea un proceso continuo, no es continuo. Ahí pasa en el centro de datos un cocinado, algo raro que Estás diciendo realmente tú, Gabriel, no sabemos. cocinado, sí, No, sí. digo cocinado porque lo hemos visto en las europeas, por ejemplo, el inflado de votos en favor de Junts, que ha ganado primera fuerza en Madrid, en Marbella, en fin. Esto fue bastante escandaloso, ¿no? Y esto realmente es otra de las características intrínsecas a este proceso, que realmente la diferencia es que no sabemos qué es lo que hace la aplicación Infoelectoral, y este es el único país del mundo que no entrega el código fuente de la aplicación Infoelectoral. Todos los demás sistemas electorales entregan el aplicativo a la autoridad electoral para que verifiquen que ese código fuente es transparente. Por eso, y por más cosas más, es por lo que quería que estuvieras tú aquí, Gabriel. Es decir, que Y otra cosa, hablando del código fuente, hablando de qué hace la herramienta, Mm. déjame que lo diga así, ¿quién controla a la herramienta? Es decir, Este es el otro problema, Arcadio, porque es el único país del mundo que las elecciones están controladas por el Ministerio del Interior. Porque yo soy el magistrado en este sentido, entiéndeme, y yo entiendo perfectamente que en algunos casos, déjame que lo diga así, con lo desmedido de todo, decíamos antes, hace falta más medios, etcétera, me veo impotente. ¿Qué es lo que puedo hacer? Es decir, dar por sentado solo eso que me están transmitiendo, y que nos están transmitiendo a través de unas pantallas de ordenador, es muy complicado también su papel, entiéndeme. Ahí falta algo. Yo creo que hay un enlace que nos estamos perdiendo, Luis. Pero es que hay que ver que estamos ante dos fases que son continuas, pero que se hacen discontinuas. Digamos, el papel activo de lo que pueden ser las juntas electorales, que si bien es durante el día electoral, no lo es tanto con el resultado provisional, sino a los 5 días a través del escrutinio general, donde digamos que toman un papel más protagonista, ¿no? Eso es. Por orden. Italia es un país donde, como en Ecuador, tú tienes una cartilla y cuando vas a firmar se pone un sello y se firma. Y no pasa absolutamente nada y lo tenemos aquí al lado. En segundo lugar, la doctrina propia de muchos interventores y apoderados es que le digan a la presidenta de la mesa, no, pero tú el papel es el resultado, no, si eso no lo pone nadie fuera en la puerta del colegio. Por tanto, el ciudadano o la persona que quiera ir a ver esos resultados no tiene las actas en realidad. Gabriel lo decía. ¿Por qué cuando se publican los resultados provisionales a las 11 de la noche, que me parece muy bien, que todo el mundo quiera saberlo muy rápido, automáticamente en ese mismo formato no se puede consultar en PDF las actas? Claro. Es algo que es incomprensible en el año 2025, en junio del 2025, que cuando uno vaya a ver el Colegio de Marbella, donde Puigdemont ha sacado más votos que pues, yo qué sé, el Partido Socialista, no pueda dar al PDF y que diga, perdón, pero es que ha habido un error humano aquí, fíjese que la acta está mal transcrita, que el sistema la ha leído mal. Porque no todo es un error, digamos, intencional. Puede haber errores humanos. Es incomprensible que eso no se haga. Además, cuando una suma de votos errónea da lugar a una subvención pública que no es poco. Es decir, que si el partido X, ha conseguido 20.000 o 30.000 votos más y le van a dar subvenciones, estás hablando de 30.000 euros, 40.000 euros o 100.000 euros. Y luego tenemos el escrutinio general, que es el escrutinio de verdad, que es el escrutinio que dice la ley orgánica. Esto es lo que apuntaba. Y ahí sí los jueces, o digamos, no los jueces, sino las juntas electorales, es donde tienen ese papel fundamental y donde, pues en España tiene déficit
precisamente por la doctrina y por lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? En definitiva, herramientas por una parte de tipo electrónico que no se controlan, que no sabemos cómo funciona, por decirlo de alguna forma, que tampoco se hace uso de herramientas que no hace falta que sean electrónicas, que puede ser el tablón de anuncios de la propia mesa, digamos, que donde podemos ver la información, ¿no? Hace falta un poder electoral. En Ecuador hay 4 poderes. Está el poder electoral. Y el poder electoral ahí se llega también, son magistrados que es por oposición. Y es completamente independiente. Aquí la Junta Electoral Central tiene su sede dentro del Congreso. O sea, está supeditado al poder político. Y luego, como digo, las elecciones están controladas por el Ministerio del Interior, por el gobierno, que pudiera tener intereses contrapuestos en esta cuestión. Y esto no ocurre en ningún país del mundo, no, porque aquí no hay un poder electoral y hace falta un poder electoral. ¿Qué alternativas tenemos? Venga, dame soluciones para las próximas elecciones. Lo ha dicho, una Junta Electoral donde la Junta Electoral sea un organismo compuesto bien por parte del Poder Judicial y por otra parte que son los ciudadanos, porque los ciudadanos tienen que involucrarse. No es solamente el día electoral que te llaman de presidente de la mesa, que quieres terminar rápido, que tal, porque ese día tú te ibas. No, es generar un verdadero poder, un verdadero organismo electoral donde haya Poder Judicial que supervisiona y que tiene medios y donde esos medios son nutridos por parte de los ciudadanos a los que se les recompensa también por estar ahí y tener, digamos, ese control electoral. Yo creo que además, hasta que no lleguemos a eso, hasta que no haya una verdadera administración electoral, que no la hay, no existe, Exacto. no tendremos un proceso, por decirlo así, según la ley orgánica del régimen Fíjate, Luis, electoral. que yo discrepo en el sentido de que tampoco veo a la gente, iba a decir al justiciable, a los ciudadanos aportando. Creería más, fíjate tú bien, en que lo que estamos buscando es transparencia, esencialmente. Es decir, Claro. que la realidad sea la que se refleje al final. Veo más alguna fórmula que sería mucho más sencilla de que se haga esa transparencia, es decir, lo que decíamos antes, el colgar las actas al final del escrutinio a nivel de mesa, digo yo, por ejemplo. Hay muchos colectivos que yo creo que sí que estarían a favor y que sí que estarían encantados de formar parte de una administración electoral. Hay múltiples en España y que, por cierto, han hecho un trabajo verdaderamente impresionante. Aquí está Gabriel y él puede dar fe de ello porque además está en primera persona auditando o realizando informes en ese sentido. Y yo sí que pienso que habría una parte de la ciudadanía que sí que le gustaría formar parte de esa administración porque además están volcados con Habría un que tema- formarles, habría que formarles. Por supuesto. Y De la definir bien los transparencia. papeles, quizás hubiera que hacer algún tipo de desarrollo, no sé si reglamentario, para matizar. O sea, es lo que ocurre tantas veces en nuestro país, es decir, que no se baja a otro nivel. Es decir, que la ley tiene buenos principios, pero que al final, en lo que es la puesta en marcha, el funcionamiento, yo creo que es deficiente. Hay que llegar a más detalle, tal y como son las cosas en estos momentos, ¿no os parece? Y la implicación de los partidos políticos. Aquí, bueno, por ejemplo, Luis María Pardo ha sido fundamental, el Partido de Justicia Europa, aportando sus apoderados que han protestado, han denunciado y han aportado muchas pruebas de estas irregularidades. Y los partidos políticos ahora están lentamente entrando, precisamente por todas estas investigaciones policiales y judiciales en torno a estas irregularidades electorales o estos delitos electorales, y hace falta la implicación. Si no se implica a los políticos, es muy difícil incorporar Avanzar, a ¿no? la Sí, ciudadanía, claro. Sí, lo que está claro es que hay un cierto rumor de elecciones o tarde o temprano, vamos a ver otra vez, vernos en esta situación y evidentemente hay que supervisar al detalle estas situaciones. Voto por correo, voto de extranjeros, decíamos también el formato electrónico, es decir, la aportación, en este caso es de Indra, ¿no? Sí, Quien hace efectivamente, Indra sé que hace, que también, ahí también hay un cuestionamiento, porque ha sido condenada por estafa y fraude de la administración, por el famoso cártel de la informática. Yo creo que además no es la hay que abrir seguramente, hay que abrir idónea. precisamente ese contrato, ¿no? Habría que Claro, quizás porque además dejar que más en realidad lo único que hace Indra es aportar las tablets, nada más, porque el personal se presenta los representantes de Pero administración ¿quién que no sube son el dato? funcionarios. ¿Quién sube el dato? Lo sube Indra, claro. O sea, no, lo sube físicamente, lo sube el representante de administración con las tablets de Indra. Lo único que hace es aportar 25.000 tablets, que es el acuerdo marco, que por eso pagamos 36 millones por el acuerdo marco y 11 millones de euros. La mía vale menos, la mía vale menos que eso. Sí. Pues bueno, y lo único que hace son esos 25.000 tablets, nada más. Y creo que si tenemos, como decía Luis, una autoridad electoral independiente que se le dote de presupuesto, podría perfectamente la propia autoridad electoral dedicarse a ello, como se dedica en todos los países del mundo, ¿eh? ¿Sabéis? Y Sí. no le podríamos dar yo creo que es un error dar una presunción de veracidad
a una empresa privada que sube unos datos. Yo pienso que esos datos, para dar esa presunción de veracidad a los resultados que ellos muestran, deberían estar respaldados por el soporte físico. Eso es lo que decía y yo creo antes, que esto además es un principio cajón, elemental sí, del sí, derecho. sí. Usted sube los datos, tiene el soporte físico, pero esos datos, la ley, el espíritu dice que son públicos. Por tanto, usted suba los datos y lo publique el acta. No vale en el colegio, la publique usted, porque entonces sí que hay presunción de veracidad. Y porque entonces además se puede controlar, se puede investigar, Sería se puede, transparente. claro, hay ¿no? transparencia. Y cerraría la boca a todas las A sospechas. tantas sospechas. ¿Por qué no lo hacen? Claro, esa es la pregunta, esa es la gran pregunta. Yo creo que tenemos que avanzar más, que hay muchas cosas que en este Estado de Derecho de que disfrutamos están por supervisar y por avanzar, etcétera. Lo que pasa es que me temo que no nos da tiempo para de aquí a las próximas elecciones llegar a eso. Por lo tanto, yo os animaría a todos vosotros, a todos los que nos escuchan precisamente, a que pongan interés y de alguna forma esa sociedad civil que estamos diciendo que perfectamente hoy por hoy no se puede constituir en no sé qué parte de la administración electoral, por lo menos sí que esté al quite y que pueda de alguna manera controlarse. Y además el Parlamento Europeo, en una resolución del 30 de junio de 2023, en un informe, alentaba precisamente a la ciudadanía a participar y auditar las elecciones y, bueno, vigilar, dicen. Yo no digo de vigilar, simplemente es presenciar y verificar los resultados electorales. Claro. Bueno, hay que agradecer a Luis Pardo, hay que agradecer a Gabriel Araujo su presencia en Ventaja Legal en Capital Radio. Os invito a que conforme haya acontecimientos podamos seguir el tema y en cualquier caso a ver si nos escuchan donde nos debieran escuchar para que de alguna forma a ver si se corrigen esas desviaciones y disfrutamos de lo que debiera ser, de un modelo democrático donde todo el mundo pueda acceder y donde se refleje lo que de verdad queremos los ciudadanos. Muchas gracias y gracias por Un placer, pasar por muchísimas Ventaja Legal. gracias.